El mundo cambia y se actualiza. Nosotros también. Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis presentada en Línea Directa. Te conectamos al análisis del tema del día. La información relevante de Sinaloa, México y el mundo en la nueva mesa de análisis. Estamos aquí ya de regreso, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, primera emisión de Noticiero de Sinaloa de este viernes 4 de abril 2025 y saludamos a nuestros compañeros, una mesa pues casi completamente renovada, inédita porque tenemos hoy también un nuevo compañero acá en la mesa que está por primera vez y espero que esté con más frecuencia, pero bueno, vamos comenzando presentando acá a nuestro compañero Axel Avendaño. Axel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días a los compañeros y a todo el equipo de Línea Directa. Y sí, pues saludo a los compañeros que pues no nos había estado, digamos, con Alfredo, ¿no? Compartir mesa. Y con Jesse siempre es estudio, pero ya aquí personalmente se siente mejor, ¿no? Bien, pues aquí está Alfredo Beltrán, invitado a la mesa. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a la mesa. Por primera vez aquí acompañando a estos expertos de la opinión. Y esperemos que, bueno, le demos una buena opinión al público en este día que vamos a hablar de seguridad. Sí, vamos a hablar de seguridad, un tema que tú manejas muy bien. Gracias. Es nuestro coordinador, de hecho, del área de seguridad en Línea Directa. Y Jessy Jauregui, bienvenida, buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días, por supuesto, a todos los compañeros de Línea Directa y a todo el auditorio. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Víctor, buenos días. Rápidamente, porque somos muchos ahora. Ya, bienvenidos, compañeros, ya nos presentaron y adelante con el tema. Sí, bueno, pues hoy es una mesa de periodistas. Estamos aquí para hablar de lo ocurrido ayer en Culiacán. Es un tema delicado, un tema de gran importancia de lo que se refiere a la seguridad de Sinaloa. A partir de septiembre, como usted sabe, se ha recrudecido la problemática de la violencia con esta pugna interna de dos grupos en el cártel de Sinaloa y la incursión de autoridades federales, los operativos que han estado ahí, con los resultados que usted seguramente pues ya conoce. Pero ayer, por primera vez en Sinaloa, que no es la primera vez en el país, hay otros eventos similares, hubo un ataque utilizando un dron y un explosivo contra personal militar que estaba asegurando un inmueble en donde se había informado había explosivos. Traía un operativo el personal militar. Algunos dirán hubo un descuido, no sabemos, eso lo sabe el ejército, qué fue exactamente lo que pasó, pero desde lo que ocurrió ayer seguramente habrá cambios, reforzamiento, redefinición de la estrategia de las fuerzas federales en Sinaloa, porque pues ya los grupos de delincuencia están utilizando tecnología para atacar desde el aire. Ya no solamente hay que cuidarse en tierra, sino también por aire. Y vamos a los hechos. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Axel, abrimos contigo la mesa. Sí, qué delicado lo que ocurrió ayer, Víctor, es el sector de la Limita Itaje. Un sector que no es la primera vez que ocurre algo similar. Y yo nada más pondría esta nota al pie. Cuando ocurrió un hecho parecido en diciembre del 2024, en las autoridades federales dijeron, es afuera de Culiacán, es afuera de la ciudad. Pero realmente ya la mancha urbana ha crecido tanto que la Limita Itaje está prácticamente dentro del casco urbano. Entonces, pensarla como que es algo alejado, ¿no? de lo que es en sí la urbanización está fuera de lugar. Entonces, alrededor de las 2 de la tarde empiezan a salir estos, primero, ¿no? Como empiezan como versiones que circulan en las redes sociales sobre este ataque con explosivos a los militares en este sector, la Limita Itaje, que cuando digo que está en el casco urbano, aquí, Víctor, de donde estamos de Grupo RCN, harás no menos 10 minutos, agarras todo el malecón nuevo, ningún semáforo te detiene, entonces está prácticamente pegado aquí a la zona urbana. Pues se confirma, ¿no? Que fue, y esto sería lo interesante, es la primera vez que tenemos confirmado plenamente de que se trató de un ataque con un explosivo lanzado desde un dron. Hubo otros incidentes
donde se rumoraba y nunca quedó muy claro ocurrido en diciembre del año pasado, donde un coche estalló, fue durante la madrugada hace 4 meses, que por cierto también coincidencias, son 4 meses exactos. 3 de diciembre del 2024, 3 de abril del 2025, y en esa ocasión, en diciembre, que estamos viendo las imágenes ahí, muy oportunamente lo ponen nuestros compañeros de televisión, no se supo bien qué ocurrió. Se desmintió, de hecho, por parte de algunas autoridades en su momento que fuera un dron, se manejó que fuera un coche bomba, que hubiera explotado el tanque de la gasolina. Nunca se dijo bien. Yo sí diría que la diferencia de lo que ocurrió ayer es que está plenamente confirmado, es que fue con un dron, y pues eso yo coincido contigo, Víctor, si va a marcar un parteaguas. Sí, bien. Bueno, ahí está la imagen precisamente del antecedente más cercano, pero no fue un ataque a personal de seguridad, no fue un ataque a personal militar. Lo de ayer sí fue un ataque directo, porque digo, eso está muy claro, Alfredo, que fue un ataque directo a los soldados que estaban ahí asegurando un inmueble en la limita, ¿no? Así es, era lo que iba a complementar con Axel, el comentario que hacía, que en ese tiempo el exsecretario entonces, Mérida, salió a comentar que había sido la batea, el tanque de gasolina, el que había explotado. Luego Harfuch en la conferencia de la mañanera señaló que fue un dron bomba, pero que había sido fuera de la capital del estado, lejano, pero los que vivimos aquí pues sabemos que era muy cercano a la capital. Como bien dices, no fue un ataque directo a autoridades. Incluso ni siquiera se dio a conocer si hubo heridos, si hubo lesionados en ese coche bomba o dron bomba que confirmaba Harfuch, si había habido lesionados o si era un ataque entre grupos armados. Lo de ayer sí cambia la dinámica, la va a cambiar, porque cuando inició esta pugna entre los grupos que ya conocemos, que están pues peleando su guerra, tuvimos un incremento. Cada semana, cada día llegaban militares, y viene un convoy, y vienen 250, llegamos a tener 3,000, 4,000 elementos militares de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, que venían a apoyar las labores. Ya tenemos semanas que no vemos un reforzamiento, aunque también se comentaban que eran rotaciones. Sí. Ahora, con este ataque directo, porque así lo confirma, y se confirmó ayer cuando estaban incautando o asegurando este domicilio, les atacan con un dron, les lesionan por lo menos un militar, se hablaba 2 de ayer, a lo mejor, tal vez el otro no tuvo lesiones de gravedad, pero uno sí. Ya ahorita, hace unos momentos, nos llega un audio del doctor Cuitláhuac, el secretario de Salud, donde sí señala que se perdió ya la extremidad del militar. Entonces, con este ataque vamos a ver una reacción diferente del gobierno federal. Eso es lo que se espera, que tengan más operativos y también el uso de tecnologías. Mucho habían presumido que habían adquirido hasta un antidrones. Sí. Y también se han asegurado antidrones. En las últimas semanas se ha visto cómo, no sé si era de las autoridades, pero aseguraron una arma tipo antidrón, señalaba, y ellos sí lo están usando. Entonces el gobierno federal yo creo que va a entrar ahora sí de lleno con una dinámica diferente en cuanto a operatividad para enfrentar a los grupos criminales. Sí, seguramente la Secretaría de Defensa está equipada con todo esto que se menciona, que me permita identificar. Y además será necesario ahora, Jesse, realizar esa vigilancia por aire para cualquier incursión militar o de policías federales o de la Marina, que son los que están ahí en confrontando al crimen organizado, evitando, digamos, lo más posible que esta situación pueda de intensificarse de nuevo el riesgo para la población, pues tendrán que tomar medidas. Yo coincido, de ayer lo comentábamos con algunas personas, coincido en que lo que ocurrió ayer va a cambiar los operativos, y decía esta mañana, yo sugiero respetuosamente a las personas que operan drones de manera particular que por el momento eviten volar sus drones, porque pues por lo ocurrido ayer, el ejército y las fuerzas federales pues seguramente están mucho más estrictas en ese sentido, no va a ser que se los tumben, en pocas palabras, ¿no? Con estos equipos no solamente inhiben las señales para que tumbar un dron, sino que pueden generar alguna situación de confusión, no se sabe. Una vez había un operativo en Las Quintas, de pronto apareció un dron, todo el mundo se escondió, pensaron que era un dron de la delincuencia organizada, no, pues era un dron del ejército. Una confusión, ustedes recuerdan este caso, ¿no? Una pequeña confusión ahí. Entonces, si aparece un dron de un particular, de alguna empresa o algún particular, puede generar, hay mucha tensión
en el ejército y no es para menos con lo ocurrido ayer. Jesse. Así es, Víctor, pero también yo creo que hay que analizar lo que ocurrió ayer en Culiacán con lo que ya habíamos nosotros como periodistas, como medios de comunicación, abarcado con testimoniales de habitantes de la zona serrana que justamente limita entre Sinaloa y Chihuahua. Había algunos señalamientos que decían, sin evidencias porque no había fotografías como tal, de que algunas poblaciones habían sido atacadas con estos explosivos desde los aires en algunas de las comunidades. En Choix específicamente, nosotros incluso tuvimos un audio en el cual los habitantes de San Simón señalaban que durante la noche del sábado para amanecer domingo estuvieron escuchando explosiones y al notar, al observar hacia el cielo, ellos veían como estas aeronaves pequeñas sobrevolando sobre el cielo y resaltaban porque salía una luz roja. Entonces ellos decían, son drones, y empezó a correr poco a poco esta información, lo que llevó a los habitantes de esta zona pues esconderse entre el monte, atemorizados de que posiblemente hicieran algunos ataques a esta zona poblacional. Pero bueno, yo creo que el punto aquí importante es que el hecho ocurrido ayer confirma que el crimen organizado o estos grupos delictivos están utilizando estos artefactos pues como un elemento o como un arma para pues obviamente tratar de amedrentar o ganar territorio. Hoy por hoy, Sinaloa se suma una lista, porque hay una lista a nivel nacional que hizo Inside Crime, que tiene a Michoacán, a Chihuahua, a Jalisco, a Guanajuato, incluso a Chiapas, con reportes en municipios donde sí se detectaron que drones llevaban explosivos. Sinaloa se suma este 2025 con hechos comprobables, con evidencias comprobables de que se están utilizando esos artefactos. Sí, y el caso más reciente, Armando, febrero pasado, en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, ahí resultaron varios militares heridos, incluso el video estuvo circulando en redes sociales. Armando. Ataques a militares con drones, se oye terrible. Es la nueva modalidad en materia de violencia que se está presentando en Sinaloa, desgraciadamente. La limita de Itaje fue el testigo en esta ocasión, y los objetivos más bien, pues fueron los militares que resguardaban unas instalaciones por ahí en sus operativos de vigilancia y acción en contra de la delincuencia que están ejecutando. Pero eso ya rebasa los límites tolerados por el gobierno. Ustedes lo acaban de decir correctamente. Ese ataque pareciera ser, desde mi punto de vista, una atrevida invitación de la delincuencia a las fuerzas federales. Los están invitando prácticamente a optar por medidas más drásticas, más enérgicas y contundentes. Eso buscan los delincuentes. Yo pregunto, ser combatido con toda la fuerza del Estado, más allá de protocolos oficiales. El gobierno, el ejército, no va a permitir ya, creo yo, que lo sigan viendo de esa manera como cualquier objetivo. Esta guerra ya no se tornó entre grupos de delincuentes, ya están atacando al gobierno, y cuando eso ocurre, las cosas más inesperadas pueden pasar. El ejército mexicano tiene su orgullo herido en estos momentos. Lo están atacando con drones, le están golpeando, le están mutilando soldados. Perdió una pierna un soldado en este ataque. Entonces, esos ataques con explosivos, ya no se trata de una guerrita entre grupos de delincuentes comunes y corrientes. Le están dando la razón al presidente Donald Trump cuando habla de que estamos viviendo una etapa con guerrillas ya narcoterroristas. Ese tipo de acciones lo utilizan y lo ejercen gente pues que está en ese sentido, en esa tesitura. Guerrillas son terroristas prácticamente, atacando con drones a través de explosivos. Yo creo que eso es bastante delicado. Y la reacción del ejército, como bien lo comentan los compañeros, yo creo que se va a dejar sentir. Hacen muy mal, hicieron muy mal, y lo harían si siguen haciéndolo los delincuentes, atacar al ejército mexicano. No es el objetivo. La guerra es entre ellos, ¿no? El ejército está buscando la paz y está tratando de combatirlos, que no ocurren y que no haya daños colaterales hacia la ciudadanía. Sin embargo, ahora pues no se atacan entre ellos. Hicieron parte de la guerra al ejército, y eso para mí fue un error muy grande. Vamos a ir a una pausa. La pregunta es, ¿qué cambia a partir de este ataque con un dron y explosivos al ejército, y el resultado de este ataque que ha dejado pues prácticamente ya fuera de combate a un soldado? Sí, muy joven, por cierto, ¿no? Este militar.
21 años. 21 años, sí. Que por cierto también vamos a hablar un poco sobre qué ocurre con estos soldados, policías federales, marinos que quedan heridos pero ya pues prácticamente sin capacidad de continuar con sus labores. ¿Qué garantías, qué prestaciones, qué apoyo tienen por parte de las instituciones militares? Ya tendremos aquí también comentarios sobre esto. Pero estamos hablando precisamente de este ataque que podría intensificar los operativos del Ejército y las Fuerzas Federales en Sinaloa a partir de lo ocurrido ayer en la limita de Itaje, Culiacán. Estamos en la mesa, nos quedamos en el corte en redes sociales, sin comerciales. Vamos a la pausa en radio, volvemos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Bueno, aquí Axel, ya decía Armando, me parece importante también ese punto, que le están dando la razón al gobierno de Donald Trump, del gobierno de Estados Unidos, con estos ataques. Pues te acuerdas que no hay algunos políticos dijeron, no, es que es una exageración en Estados Unidos al etiquetar como narcoterroristas o terroristas a los narcotraficantes, y que ese trato se les iba a dar y se les está dando, de hecho, incluso con la mínima sospecha de que participas como cómplice, socio, beneficiado, lo que sea, del dinero que produce el narcotráfico, ya estás en la mira del gobierno de Estados Unidos, y ahora con esto pues le dan la razón. Estos son ataques que seguramente de lo ocurrido en Culiacán pues lo van a tomar como base para reforzar ese discurso contra el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México, que tendrá que ir a combatir a estos grupos criminales. Aquí el riesgo para la población, porque hay que tomar medidas. Creo que seguramente los operativos van a cambiar con esto. Sí, bien lo comentaba Jesse, Víctor. Había como estas versiones no confirmadas y testimonios en diversas partes del estado, principalmente zonas serranas y colindantes con otras entidades como Durango y Chihuahua, donde tenía meses que se escuchaba esto, que estaban lanzando explosivos desde el aire. Pues esto lo confirma, ¿no? Incluso yo recuerdo también, fue detenido en Mazatlán hace 1 o 2 meses un hombre que también lo estaban acusando de querer usar explosivos en oficinas públicas. Entonces, creo que esto confirma, viene a confirmar, sí, el nivel de peligrosidad de estos grupos que están utilizando explosivos y que tienen esta capacidad tecnológica para lanzarlos desde estos, pues, que son vehículos no tripulados, como son los drones, y justo cómo se les tiene que combatir con inteligencia. Creo que tanto se resalta y tanto le echan flores al gobierno de Omar García Harfuch o a la gestión de Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad, que está operando con seguridad, pero si no, esto lo tienen que combatir con inteligencia, y si no utilizan este tipo de estrategias, no van a poder, pues, contra los grupos de la delincuencia. Alfredo, ¿cómo ves? ¿Algo va a cambiar a partir de esto? Sí, algo va a cambiar, y va a cambiar muy fuerte, porque, como lo decía Armando, ya hicieron parte de esta guerra a las autoridades. Desde que inició este conflicto, lo vimos el 9 de septiembre, el primer enfrentamiento se dio acá, el bulevar a la salida al barrio, creo que fue, ¿no? Donde ahí pierde la vida un militar, pero fue un enfrentamiento, un topón. Sí. Ahí es donde empieza. Pues ahí se encontraron. Ahí se encontraron. Sí. Y posteriormente se vieron cierres de carreteras, la carretera también a Durango, hubo bloqueos, narcobloqueos. El norte no ha sido tanto involucrado en Sinaloa, pero nunca vimos o nunca se supo de que las autoridades iban en contra de las autoridades. Por ejemplo, tenían el operativo de cierre o de vigilancia en el Splash Club. Ahí estaban siempre las autoridades, tanto del Estado, del Ejército, Guardia Nacional, y nunca fueron a confrontarlos o a enfrentarlos. Ahora sí, tenían esta casa asegurada, que ahí están las imágenes que nos compartía nuestro compañero Manuel, sabes que tuvo. Ese fue el punto, ¿verdad? Ahí está la casa en la esquina que está acordonada, ahí fue donde estaban asegurando los militares y fueron agredidos. Va a cambiar, sí va a cambiar. Y todo esto se veía venir, Víctor. Bueno, yo lo puedo decir así. La semana pasada, el jueves, aseguraron un vehículo con explosivos. Sí. También en Concordia, explosivos. El más fuerte que he visto yo que ha mandado el gobierno de Sinaloa, Secretaría de Seguridad Pública, mandaron 204 explosivos emulets, que cuando uno los googlea son utilizados para minería. Pero creo yo que de ahí obtienen esa pólvora para hacer las bombas artesanales para lanzarlos de los drones. Entonces,
Ahora, tenemos esta pues capacidad del grupo criminal Bien. para crear ese tipo de ataques. Ahí vamos. Estamos en la mesa de análisis de línea directa y efectivamente hay aquí algunos comentarios, incluso qué es lo que viene. Lo que podemos decir, y esto pues se debe entender, ¿no? Por el ataque ayer al personal militar con ese tipo de artefactos explosivos lanzados desde un dron. No es un dron cualquiera, son drones que están, digamos, armados para levantar peso, 2-3 kilogramos de peso, que permitan movilizarlos. También decían, ¿por qué los operativos no están funcionando? ¿Por qué ayer no hicieron nada? Pues es que esos drones, tú puedes volar un dron de esos de a 2 o 3 kilómetros de distancia o más. O sea, puedes estar en la sala de tu casa, echas a andar un dron y lo lanzas. ¿Dónde está? Pues quién sabe. Eso pasó ayer, pues salieron a buscarlos, pero pues seguramente no estaban ahí cerca quienes idearon ese ataque. Ahora, fue una reacción del crimen organizado porque estaban asegurando una casa, probablemente, había explosivos en esa casa. Sí, es un hecho, ya está confirmado eso, ¿verdad? Sí. 4 de ellos artesanales. Drones. Eso es. Bien, vamos a seguir aquí el orden, si les parece. Jesse Jauregui. Estábamos acá con Alfredo Beltrán en el corte en redes. Ahí estamos viendo las imágenes del lugar. ¿Cuál es exactamente la casa? ¿Es la Casa Blanca que se ve allá en la esquina de Es la izquierda? casa con el portón café, creo que se ve en la esquina blanca. Esa Sí. grande, de 2 pisos. Esa es la casa que aseguró el personal militar. En eso estaban cuando aparece un dron y les lanzan ese explosivo que provocó, lamentablemente, heridas muy graves a 2 soldados. Uno de ellos, pues, más grave todavía, que seguramente, pues, ya debe estar siendo atendido en el hospital militar. Lamentablemente ya confirmó la Secretaría de Salud que sí perdió una extremidad este soldado, ¿no? Jessy, vamos contigo. En México sí hay datos, Víctor, sobre el uso de drones justamente con artefactos explosivos improvisados, que es como le denomina Sedena. De acuerdo a los datos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, al cual tuvo acceso Inside Crime, hay de registros que entre el 2020 y 2021 iniciaron estos decomisos por parte de las autoridades de las fuerzas federales de artefactos en todo el país. En el 2022, cuando solamente entre el 2020 y 2021 se hicieron 3 aseguramientos, en el 2022 fueron 1,375. En el 2024 fueron 1,681 decomisos y también pues en este último año fueron alrededor de 1,571 del 2024 solamente hasta octubre. En ese tiempo, hasta octubre del 2022, cuando se hizo este dato o este trabajo periodístico de Inside Crime, no se contemplaba a Sinaloa dentro de las entidades federativas de 25 de las 32 en el país, donde había presencia o se habían detectado por parte de las autoridades, pues que se utilizaran drones para atacar o a la población, porque así hay que decirlo como tal, porque sí hay datos a nivel nacional, como autoridades directamente. Ya entra en el 2025 Sinaloa, por estos, no se tenía confirmado, pero sí se especulaba. Justamente porque así lo hace este estudio, que me encantaría que las personas tuvieran acceso, porque hay unos datos muy importantes, y se establece que de Chihuahua sí es una de las entidades federativas donde se estaba haciendo uso de los drones, igual que Sonora, pero prevalecían esos investigadores que señalaban que posiblemente en Sinaloa, con esta fractura que se dio dentro del cártel de este grupo delictivo, pudiera que se estuvieran utilizando, y el día de ayer se confirma, porque así lo dice una autoridad, pero era algo que ya se sospechaba por estos ataques también a la población. Vamos contigo, Armando. Yo soy un periodista de muchas preguntas, siempre me estoy haciendo preguntas y las expongo. Yo no me explico y me pregunto, ¿qué pretendían los delincuentes al atacar con drones al ejército mexicano? ¿Cuál era su objetivo en ese momento? ¿Intimidarlos? ¿Hacer que abandonaran la casa asegurada? Una utopía, real utopía de su parte, una acción para mí irracional, se puede decir. Y es que con esos ataques a las fuerzas militares, con explosivos transportados y dirigidos por drones, prácticamente están invitando, insisto, al gobierno de México a permitir el acceso de fuerzas especiales de los Estados Unidos, que están a un paso, o ya están aquí,
se puede decir, para coadyuvar en el combate a estos grupos. Pues no hay evidencias de eso, ¿eh? Claro, Víctor. No podemos decir que están aquí. Bueno, prácticamente, la DEA ya anda aquí, anda trabajando, Víctor, desde hace mucho. Sí, eso es pero evidente. en combate, Bueno, en operativos, no hemos visto nada. Bueno, ¿Tú sí? correcto. Bueno, he escuchado. No los he visto porque yo no ando en los operativos, ni mucho menos. Pero yo digo, paradójicamente los delincuentes les están abriendo las puertas al gobierno de Estados Unidos para que vengan a combatirlos. Ahí está la amenaza latente, evidente, de Donald Trump, acusándolos de narcoterroristas. Vienen y atacan con drones, con explosivos a las Fuerzas Armadas. Pues qué más evidente, como diciéndoles, sí, aquí estamos, vénganse. Es un reto irresponsable de su parte. ¿Por qué? Porque se están ganando enemigos que no tienen. Si el gobierno de la República, los militares, habían sido hasta cierto punto tolerantes y están prácticamente buscando inhibir el delito entre ellos o esa guerra que se declararon, pues bueno, los están invitando, como diciéndoles, aquí estamos, vengan, entren. Jamás le van a ganar a algún gobierno una guerra, ningún organización civil. Bien. Eso lo sabemos. Pero esos actos criminales en contra del ejército, para mí es una invitación abierta a que vengan con más fuerza a combatirlos. Bien. Yo no sé cuál será su idea. Axel. Sí, lo que comentábamos durante el corte es esta situación de que se confirman estas versiones que, bueno, llevaban meses circulando en las zonas serranas. Y de nueva cuenta, como lo he venido diciendo desde hace algunos días, el hecho de, bueno, entiendo que así operan, pero la frialdad o pareciera indiferencia de las autoridades federales que no han dicho absolutamente nada, ni siquiera por parte de la defensa. Creo que lo que le ocurrió a este soldado, bien lo comentabas, Víctor, 21 años, muy, muy joven, es muy trágico, ¿no? Cómo pierde una extremidad en este ataque y ni siquiera un comunicado de parte de la Secretaría de la Defensa de que se va a investigar y de que se va a apoyar. Para mí habla de indiferencia, que no se haya mencionado nada en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. También aquí hemos debatido si sirve de algo que lo mencionen o no. Quizá en términos estrictos no, pero en términos sociales sí nos hace sentir, al menos en cuestión de percepción, de que lo están atendiendo. Pero no hay ni una palabra al respecto, al menos de forma pública. Esperemos que si pues no quieren referirse a esto de manera mediática, pues al menos refuercen lo que son las labores de inteligencia, que yo repito, es la única manera como le pueden hacer frente. Ya estando ahí y viendo el dron, no pueden hacer nada, tienen que prevenirlo desde antes. Bien, bueno, ¿para qué debemos estar preparados como ciudadanos? Si bien es cierto, en esta pugna interna en el cártel de Sinaloa, no ha habido ataques a la población civil, no hemos visto, digamos, atentados directamente contra civiles que no tienen nada que ver. Sí ha habido víctimas, como le llaman, colaterales o víctimas indirectas en estos enfrentamientos o balaceras que se presentan de pronto y desgraciadamente incluso menores de edad. ¿Para qué debemos estar preparados? Porque se van a intensificar los operativos. Yo creo que es un hecho, es lo menos que va a hacer el ejército. Va a haber seguramente más retenes sorpresivos, van a revisar vehículos. Es lo que ocurre regularmente cuando hay un ataque contra personal policial y en este caso estamos hablando de fuerzas federales. ¿Para qué debemos estar preparados los ciudadanos en Culiacán? Alfredo. Debemos estar muy preparados, Víctor, porque si ya en las semanas anteriores mirábamos cómo elementos de la Secretaría de Protección Ciudadana de Harfuch, que le decimos aquí, ya estaban aquí en la zona Tres Ríos, ya tenían a gente, detenían a gente, paraban, prácticamente hemos recibido a veces mensajes de que están desmantelando los vehículos. Ahora se va a intensificar más. Yo creo que... Por cierto, me están reportando que desde hace 3 días ya no están los retenes de la Policía Federal. Que yo nunca supe para qué servían. Pues dejo la pregunta. O sea, tú instalas un punto de revisión, Alfredo, perdón, pero tú lo sabes mucho mejor, tienes mucho tiempo reporteando y manejando información de seguridad. Un retén permanente durante tanto tiempo en un solo lugar, pues yo no sé de qué tanto sirve eso. Solamente le causar molestias y tratar, yo creo, en ese sentido de
hacer que los grupos criminales no visiten ciertos sectores, ¿no? Era lo que se manejaba cuando se ponían estos operativos, estos retenes en la periferia de Culiacán, causar molestias, y de que también las autoridades, bueno, los grupos criminales, pues no puedan pasar por ahí, aunque se las saben de todas, ya conocen Culiacán, conocen veredas, conocen por dónde pueden ingresar. Y tienen informantes por todos lados, además. Desde que salen los vehículos de la 9ª Zona Militar, Policía Estatal, ya llevan los famosos punteros, ¿no? Así es. Informando e indicando por dónde se mueven. Eso es. Bueno, esos puntos de revisión de la Secretaría de Seguridad, ¿cómo se llama? Pública y Protección Ciudadana. Es la federal. Esos vehículos, esas unidades negras con blanco, esas son las patrullas de Harfush, como se le conoce. Ya los cambiaron o los quitaron esos retenes. Vienen otro tipo de operativos. Seguramente este es el tema que se está tratando en las mesas de seguridad justo en estos momentos, y desde anoche la alerta máxima subió al máximo nivel en Sinaloa, porque un ataque de esta naturaleza pues ya implica un reforzamiento, un cambio de las estrategias contra el crimen organizado por parte de las fuerzas federales. Jessy, ¿para qué hay que prepararse? Pues hay que prepararse para un cambio legislativo, porque nos están haciendo una pregunta, los radioescuchas, Víctor, nos preguntan que si está regulado los drones, el uso de drones en México. Si hay regulación, de hecho lo hace la Agencia Federal de Aviación Civil, es mínimo, porque prácticamente dice que se debe tener un registro obligatorio de los drones, certificación de piloto remoto, seguro de responsabilidad civil, límites de altura y restricciones de vuelo nocturno. Pero sí establece como tal qué lugares están prohibidos. Está prohibido áreas de seguridad nacional, que son volar drones cerca de bases militares, embajadas, edificios gubernamentales, aeropuertos y helipuertos, zonas protegidas, herramientas para verificar restricciones. Pero esto es muy ambiguo. Hoy por hoy, y se tiene desde el 2021 que el primero en utilizar drones con explosivos fue el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ya se sabía del 2020-2021, principalmente en los estados de Guerrero y Michoacán. Hoy, a partir del día de ayer, ya las autoridades federales tienen conocimiento que en Sinaloa también se está aplicando esta estrategia, que sí tienen ya definidos, pues el crimen organizado. ¿Qué van a hacer las autoridades? Sí. Eso es lo importante. Bueno, el crimen organizado tiene dinero suficiente para comprar la mejor tecnología, de lo más actualizado. ¿Cuánto puede costar que no lo puedan pagar? Aquí el asunto es si el gobierno, la pregunta, porque no lo sabemos, porque no hemos visto esa tecnología, al menos en Sinaloa, cuenta con esa tecnología para inhibir este tipo de ataques. Yo supongo que sí. No se ha visto, seguramente se va a tener que usar. Cerramos 30 segundos, Armando. Bueno, ante la pregunta de qué vamos a hacer, o tenemos que estar preparados, hace mucho que estamos preparados y estamos enfrentando, y ya nos acostumbramos a enfrentar, a vivir en la zozobra. Yo creo que no hay que crear pánico entre la ciudadanía, ni incertidumbre, más de la que tenemos ya. El gobierno, si va a reaccionar de una manera frontal ante estos ataques con explosivos y drones, pues ellos tienen sus propios protocolos, estrategias, inteligencia militar para realizar operativos estrictamente matemáticos, diseñados en la forma en que no puedan afectar a la población, no daños colaterales. Entonces, que ellos hagan su trabajo como lo tengan que hacer, ellos saben, sin afectar a la gente. No tenemos por qué estar asustándose y decir, viene una nueva guerra ahora con drones en Culiacán. No, nadie ha dicho eso, ¿no? Pues hay que prepararse porque seguramente los operativos se van a intensificar, eso es un hecho. Que los hagan como debe de ser. Pero nada de guerra de drones estamos hablando. Bueno, pues están usando drones para atacar al ejército y ahí está la evidencia. Pues ahí está la evidencia, es lo que estamos hablando. Bueno, vamos a seguir atentos a este tema. ¿Cómo hay que prepararse? Pues precauciones normales. Si usted no debe nada, pues no teme nada, ¿verdad? Pero de cualquier manera, pues seguramente van a aparecer más retenes, más operativos de este tipo. Hay que estar conscientes y hay que cooperar con la autoridad. Ya veremos, esperemos que no genere más violencia, que no sea el principio esto de una nueva ola de violencia en Sinaloa. Nos vamos con esto. Muchas gracias, Axel. Buenos días. Muchas gracias, Alfredo. Buenos días. Vamos a verte más seguido acá en la mesa, ¿no? Perfecto, muy bien. Jessy, muchas Tecnología gracias. electromagnética, esa es la estrategia que va a tener el gobierno federal. Seguramente tendrán que hacerlo, sí. Armando, muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias a la producción en todo el estado, pero sobre todo muchas gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Línea Directa presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.